Sí, es que fue impresionante, o sea, estaba al frente del arco, como tú bien has dicho, y no veía ni una, y pues eso permitió que Bélgica se quedara fuera del Mundial. Y bueno, o sea, obviamente Bélgica con honores junto con Dinamarca se ganan se ganan en el podio, en este top, junto con Alemania, por supuesto. Claro, sí, O fue sea, una están en el super podio de selección. los... Ujú. Bueno, dejando las decisiones por un lado, pasemos a los que fueron los equipos que fueron sorpresa en este mundial, empezando con los Estados Unidos. Bueno, a pesar de que lo máximo que llegó a Estados Unidos en una Copa del Mundo fue hace ya mucho tiempo, 1930, que llegó hasta semifinales, El donde, bueno, primer Argentina Mundial, de les hecho. metió un 6-1. Sí, justamente, el primer mundial de la historia. Los estadounidenses llegaron a semifinales, o sea, superaron su grupo, que tenían a Bélgica y a Paraguay, en donde, bueno, en ese mundial solo participaron como 3 equipos, donde solamente clasificaban los primeros de el primero del grupo, pasaban a semifinales directamente, en donde, bueno, los estadounidenses lo lograron, superaron su grupo, pero en semifinales no pudieron con Argentina. Pero bueno, y obviamente también está su otra participación en Corea-Japón 2002, donde llegaron a cuartos de final, donde justamente los octavos derrotaron a su rival de la CONCACAF, siendo México. Solo imagínate el orgullo de, digamos, de echar a tu rival, Sí, claro, de retar a uno de tus una gran mayores rivales. satisfacción. Sí, claro. Y bueno, antes del torneo, los estadounidenses llegaban de ganar la Copa Oro 2021. Bueno, ante su mismo rival, México. Donde, bueno, o sea, no eran el equipo titular, porque creo que había visto por ahí de que la plantilla que participó era una muy joven, una alternativa. Y a pesar de eso, y que México participara también con su media plantilla titular, no hayan podido derrotar un equipo, bueno, no pudieron hacer mucho en la final. Pero ya, bueno, en el Mundial la plantilla estadounidense era la segunda más joven del torneo. Y en mayoría de predicciones que había visto por ahí, este se pelearía el segundo puesto con Irán y se cumplió la cosa. A pesar del empate 1-1 con Gales en el segundo partido contra Inglaterra, el conjunto de las barras y las estrellas dejó sin ideas al conjunto de los Three Lions, que terminó con un empate aburrido de 0-0 y demostrando una vez más que estadounidenses, bueno, en lo que respecta al fútbol, son los padres de los ingleses. El que me dije en historial, Estados Unidos aventaja a Inglaterra por solo una victoria, la de 1950, en donde los inventores del fútbol con el ego alto en ese tiempo no pudieron derrotar a un equipo amateur estadounidense. Porque sí, de una. El Estados Unidos que participó en ese mundial era completamente amateur la plantilla. La mayoría de los que conformaron ese equipo estadounidense tenían otros trabajos. O sea, es como Sí. casi ver es como la mayoría de las selecciones de Oceanía, bueno, las que no son Nueva Zelanda. Qué La discriminador. may- Bueno, bueno, ya, no hagamos de fútbol. Sí, Y sí. en el último partido, bueno, digamos, o sea, fue un partido tensísimo con Irán. Hasta, digamos, en la previa se podía ver eso. Recordemos lo que pasó en Francia en 98. Todos los periódicos, reporteros franceses estaban nerviosísimos de un partido con tinte político. Solo imagínate, loco, cómo serían las cosas súper tensas. Porque incluso veía por ahí algunas fake news, o eso creo, que los jugadores iraníes estaban amenazados de decir sí, ir a ganar ese partido o muerte. Rayos, me recordó a esos tiempos de 1934 y 38, con la pobre selección italiana en Ah, ese sí, tiempo. sí, sí, me acordé, sí. Fue algo que hasta a mí me sorprendió, pero yo creo que al final fue, o no es que crea, sino que creo que al final fue todo falso, ¿no? Mm. Esas noticias, ¿no? O no. Y yo creo que, bueno, al final el partido terminó con la victoria estadounidense por 1-0 con el único gol de Christian Pulisic a los 38 minutos, en donde Estados Unidos logró pasar a octavos de final, siendo la única selección de CONCACAF que llegó más lejos, porque el resto se quedó en fase de grupos. Aunque bueno, en esas instancias los norteamericanos fueron despachados por Países Bajos por 3-1. Y como dije, al menos tienen el consuelo de ser la selección de CONCACAF que llegó más lejos del Mundial. Sí, demostró ser la que tuvo más nivel, incluso superior a México y a Costa Rica, que bueno, ya vimos Costa Rica se llevó una papeada y México pues no pudo hacer nada en ese grupo con Argentina, Polonia y Arabia. Pero Y Canadá, ya resumiendo, Estados Unidos sí le llegaba a ver un buen rendimiento en este mundial, porque viendo además su plantilla llena de jugadores experimentados ya en Europa,
Quizá no de un nivel tan alto como el que se pudiera desear, pero sí estaban en grandes equipos. Por ejemplo, Serginho Dest ya jugaba en el Milan, McKennie, Abraham, creo que se llama el delantero, ¿o no? Wea, perdón. Ya estaba George confundiendo nombres. Sí, Weah. George, el hijo del gran Wea que jugó en el Paris Saint-Germain. Recuerdo ese gol contra Gales en ese partido que terminó en empate. Y yo en esos partidos que jugó Estados Unidos sí le vi un gran nivel competitivo y lastimosamente pues cayeron entre Países Bajos, pero igualmente siendo un excelente partido. Yo, diciéndote la verdad, en ese partido de Países Bajos yo creo que Estados Unidos mereció un poquito más, porque no había una Países Bajos tan contundente o que, bueno, sí, contundente sí, pero quizás que mereciera ese gran 3-1, quizás no. Yo veía ese partido más para un 1-1 o un 2-1 a favor de Países Bajos. Mm. Y a ver, recordando, creo que ahora en lo que respecta a historial entre Estados Unidos e Irán, creo que van empatados con ambos con una victoria, ¿no? Recordemos, Irán ganó en el 98, le ganó Sí, como 2 sí, a 1. Irán ganó en el 98 y Ahora Estados el Unidos historial logró es ganar. parejo ahora. El historial está parejo ahora. Ninguno tiene, como digamos, paternidad uno sobre el otro ahora. Sí, claro, está empatado. Ya quitando a Estados Unidos, vamos a hablar de la siguiente rápido, que es Japón. Ya hablamos de Japón un poquito anteriormente cuando hablamos de los fracasos, pero aquí vamos a indagar un poquito más en los logros japoneses. Que cuando fue puesto en el grupo de la muerte pensábamos que ya había valido contra Costa Rica, que no podían, quizás sí podían sacar algo bueno, pero no tanto como para intentar clasificar, ¿no? Pero claro, nos dejó todos callados, ganando el primer partido contra los Fautones, contra la Mancha. Empezaron perdiendo, pero en el segundo tiempo, en 8 minutos, lograron darle la vuelta al resultado, que sin duda fue uno de los mayores batacazos de la fecha. En la segunda fecha contra Costa Rica podrían haber sellado su paso a octavos, Pudieron. pero para nada. Costa Rica se llevó la victoria en ese partido porque fue algo inexplicable. ¿Cómo Japón, después de ganar a Alemania, no fue capaz de ganarle a Costa Rica? O sea, no. El mundial estuvo lleno de sinsentidos, la verdad. En la última Sí, tuvo fecha, cosas sin sentido ahí. sí, gran sinsentido. Porque, o sea, Costa Rica, mira, te juro, no vi ese partido, solo vi resúmenes, pero sí me sorprendió que Costa Rica sí le pudiera ganar a Japón luego de que Costa Rica cayera 7-0 contra España, pero bueno, ese ya es otro tema. Y en la última fecha los nipones aplicaron la misma remontada que contra Alemania, pero esta vez con los españoles, ya que empezaron perdiendo, pero luego remontarían con un 2-1 con un gol ultra polémico, que se supone Sí, que el balón es ya de esas había cosas que salido. solo pasan en los animes, ¿no? El anime de fútbol. Claro, justamente los supercampeones, ¿no? Para decir algo Exacto, de po. los nipones. Yo ahora aún recuerdo es que se armó gran polémica porque algunos decían que salió, otros no. Los detractores de España obviamente decían que no había salido. Y bueno, fue un gran quilombo que al final pues hizo que Alemania se quedara afuera, ¿no? Luego Japón, luego de este gran rendimiento, se enfrentó a los croatas. Empezaron ganando inclusive ese partido contra Croacia, pero luego ya creo que el gol de Croacia del empate fue de Perisic, creo. No sé si Sí, tú recuerdas, compañero. sí, creo que sí, Perisic. Fue Bueno, el tengo marcador buena del empate. memoria. Tengo buena memoria, ¿verdad? Entonces, fue en el empate de Perisic y pues cayeron en una tanda de penales lamentable de Japón y ahí se quedó su participación, su gran participación en este mundial, porque fue un gran rendimiento del equipo asiático. Nadie se esperaba que clasificara de esa manera a fase de grupos y pues no pudieron avanzar más. Lastimosamente, no se pudo ver más el nivel de estos jugadores. Pero para el próximo mundial yo creo que Japón puede ser una selección muy a tomar en cuenta, la verdad. Bueno, a ver, agregando unas par de cositas, o sea, sí, Japón merece un poco más en su partido con Croacia. Y bueno, a ver, o sea, te sorprende bastante su participación. Primero, haber sobrevivido a un grupo de muerte y justamente haber vencido dos campeones del mundo. Y eso con remontada, remontada incluida. Al verlos, como tú dices, esperemos ver más de Japón en el Mundial 2026 y también de la Copa Asiática 2023, que justamente es este año y se va a realizar a mitad de mes, ¿no? ¿Que me acuerdo? Agosto, creo. Ya hablaremos de esas competiciones, obviamente. Si Ujú. quieres, pasemos a la siguiente selección. Ya haré.
Y bueno, en el puesto 3, en esta medalla de bronce, se lo llevan. Y justamente Croacia. Uf, ¿quién lo diría? La medalla de bronce en el top de sorpresas también se lo llevó en el Mundial. ¿Estás Claro, escuchando eso, no, Marlon? sí, fue un gran rendimiento de los croatas. De nuevo, no, sinceramente no me esperaba que pudieran replicar casi eh, Hazaña que en la misma 2018. hazaña que en 2018. O sea, wow, fue algo muy increíble. Pero para eso estás tú, para hablar de Croacia. Así que Ujú, por favor, haznos el honor de resumir su participación en el ujú. Mundial. Bueno, la mayoría pensaba que lo de Rusia 2018 solo fue cosa de una vez. Pero en este mundial los croatas demostrarían que lo del mundial pasado no fue algo así de casualidad, nada de eso. Empezando la fase de grupos empataron con Marruecos 0-0, otra vez. Luego golearon a Canadá por 4-1. Y en el último partido, con una Bélgica que estaba desesperada por clasificar a octavos, lograron aguantar el 0-0 en los 90 minutos reglamentarios. De esta forma, los croatas despacharon a los belgas a irse a casa. En octavos de final, bueno, nuevamente Croacia, bueno, como ya se dijo en el puesto anterior, se enfrentaron a Japón, en donde vencieron 3-1 en los penales tras empatar 1-1 en los 90 minutos reglamentarios y los tiempos extra. Gracias a su portero Dominan Livakovic, que fue el héroe de los octavos de final, de la tanda de penales. Ya en cuartos de final, Croacia le tocó enfrentarse contra ni más ni menos que la candidata máxima para ganar el Mundial, siendo esta la mismísima Brasil. Otra vez fue un empate 1-1, aunque los goles vinieron en los tiempos extra. A ver, ya que Neymar había marcado el gol ya casi en el final del primer tiempo extra, y luego Perisic nuevamente logró empatar el encuentro de la prórroga en los últimos minutos del segundo. Yo eso que solo dan de 15 minutos. Seguro, gracias, simplemente fue sorprendente, y justamente el mismo Livakovic fue el héroe de la jornada tras atajar el penal de Rodrigo, que sí, el penal de Rodrigo, y que bueno, al final el penal de Marquinhos que estrelló al poste le dio el pase a los ajedrezados a las semifinales, a su tercera semifinal. Recordemos que la primera semifinal de Croacia fue en 1998, cuando ya había pasado unos años de su independencia de Yugoslavia. Y a pesar de ser una selección primeriza, por así decirlo, y siendo su debut, claro, llegaron hasta el podio. Bueno, Sí, ya en su... inclusivamente fue contra Francia, ¿no? Francia los eliminó. Sí, sí, Francia los dejó fuera y vencieron a Holanda en el partido del tercer puesto. Y ya bueno, en las semifinales lamentablemente cayó con un poquito de polémica 0-3 ante la futura campeona argentina. Y ya en el partido por la medalla de bronce, nuevamente croatas y marroquíes se veían las caras nuevamente, aunque en esta ocasión el partido no se fue a tiempo extra o a los penales, se resolvió en los 90 minutos, donde los ajedrezados